esta mañana queremos tener lección cómo escuchar. Escuchar activamente quiere decir esto. Como introducción a esta lección, cómo escuchar, yo quiero primero hacerles escuchar una poesía. Lo que yo encontré cuando estuvimos en la escuela, en nuestro equipo, usábamos en cuanto a la importancia de escuchar. Quizás es importante como introducción de estas dos lecciones, después, primero cómo escuchar y después cómo tener una buena conversación. Escuchar a una persona que conoce el valor de escuchar a dar una manera muy especial a nosotros. Está escrito encima de esta poesía, escuchar. Cuando yo te pido que escuches a mí y tú comienzas a darme consejos, entonces no haces lo que yo te pido. Cuando yo te pido que escuches a mí y tú comienzas a decirme por qué no tengo que sentirme tal como me siento, entonces tú no me tomas en serio mis sentimientos. Cuando te pido que me escuchas y tú piensas que debes hacer algo para solucionar mis problemas, entonces tú me abandonas, aunque quizás te parezca extraño. Quizás esto es la razón que por algunas personas el orar es algo positivo, por la razón que Dios no reacciona, no da consejos y tampoco procura arreglar las cosas para ti. Él solamente escucha y confía que usted mismo sale de su problema. Por esto, por favor, solamente escucha y procura entenderme. Y cuando quieres hablar, te prometo que cuando llegue el momento, yo escucharé a ti. Esto te prometo. Algunas estrofas en esta poesía me hablan de una manera muy especial. Y usted también se va a descubrir que vamos a encontrar en la lección otra vez en los diversos puntos que vamos a pasar esta mañana. Lo que no estoy de acuerdo, y seguramente es claro para ustedes también, que Dios solamente escucha y confía que nosotros mismos salimos de nuestros problemas. Pienso que tenemos que conocer a Dios y su gracia para descubrir que Dios ha dado la gracia para ayudar a nosotros, para salir de nuestros problemas con que estamos luchando, solucionar. Esta mañana comenzamos la primera lección, cómo escuchar. Bueno, escuchar activo no es un problema cuando pasamos los cursos del curso pastoral. Muchas veces decimos, cuando hacemos una evaluación, las lecciones que hemos pasado, y el otro hermano lo dice, y yo también, es la experiencia de los otros profesores también, que cuando estamos hablando por los cursilistas, ya uno se sienta que está hablando a una esponja. Está chupando, con otras palabras, chupando la palabra de Dios. La palabra es lo que está diciendo. Y nosotros esperamos que Dios lo va a desarrollar en sus vidas para que puedan usarlo, transmitir a las otras personas. Ahora, encima de esta lección está escrito, el camino hacia el alma. Es otra cosa que el camino al pastorado, porque nos hemos dado cuenta, en este camino, el pastorado, hay condiciones, pero también hay peligros. Pero usted se da cuenta que en la continuación de estas lecciones siempre estamos haciendo más y más a la práctica de la obra pastoral.
Y cuando nosotros queremos ya penetrar hasta el alma de la otra persona, entonces es de suma importancia que ustedes y yo aprendemos a escuchar a la otra persona, escuchar activamente. Y por esto está escrito en la lección, todos conocemos el dicho oír, ver y callar. Cuando algunas personas ya lo tienen en su casa puesto 3 monitos, oír, ver y callar. Esas palabras encontramos en la lección en cuanto a escuchar y la conversación, regularmente vamos a encontrarlos. Son de suma importancia estas palabras cuando se trata de escuchar activamente. Yo pienso que puede leer un momento conmigo. Nosotros hemos nacido con 2 oídos y con una boca. Pero cuando vemos alrededor de nosotros en Holanda, y también en Holanda cristianos, entonces tenemos la idea que nosotros nos presentemos en otra manera de cómo hemos sido criados. Muchas personas hablan con 2 bocas y escuchan con un oído nomás. Está escrito en la Biblia de Samuel que él da esta frase: habla, Señor, tu siervo escucha. ¿Cuántas veces que hemos hecho en la práctica de nuestra vida cristiana? Esas palabras, esos verbos hemos cambiado. Entonces ya se hace, escucha, Señor, porque tu siervo habla. Pero entonces Dios no está en primer lugar en su y en mi vida espiritual. Que hay tanta preocupación entre las personas para hablar y hablar y hablar. Y este fervor, este ardor es tan grande que cuando hacemos una visita a una persona que está enfermo o que tiene problemas y luchas en su vida, entonces de antemano ya duele nuestra barriga lo que tenemos que decir todo. Seguramente usted quizás también ha tenido este problema. Entonces quizás no hay que decir tanto. Es posible que una persona dice, muchas gracias por la conversación tan buena, y uno piensa después, ¿qué he dicho entonces? La otra persona solamente había hablado y casi yo no he dicho nada. No, claro. Fundamentalmente por una conversación es que otra persona habla y otra persona escucha. Que uno está transmitiendo y otra persona está escuchando. Así que tenemos que, ya nuestra comprensión oral y nuestra elocución tenemos que engrandecer. En los últimos años en la escuela, los niños, que ellos tienen que tener una lección delante de la clase, ellos tienen que aumentar su elocución, los niños. Entonces, ellos no les gustan esto. Y de antemano, uno puede decir, siéntese tranquilo tras su oficina, porque si no, la niña quizás va a desmayar. ¿Por qué tanto tensión entonces? Bueno, ya con tanto incrementar su elocución para hablar, etcétera, etcétera, la situación no se cambia. Hablar ya es difícil, pero callar con inteligencia es mucho más difícil. Como muchos oyen, pero no escuchan. Antes que vamos a seguir este tema, es muy importante que algunos versículos de la Biblia vamos a leer, que nos muestran la importancia de escuchar activo muy bien, que pongan énfasis en esto. Que pensamos en Santiago 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hace tiempo atrás, otro hermano tenía una estudiante de memorizar. Y se puede hacer versículos de la Biblia y poner en su coche y leerlo en cualquier lugar. Ese es un versículo muy bueno para hacerlo, para memorizar.
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La práctica muchas veces es exactamente el cambio. Muchas personas tienen que a veces mascar en su lengua y decir, ay, cuántas cosas he dicho, qué rápido he sido con mi juicio. Yo sé que escuché una vez de un concejal en mi pueblo. Este hombre no es una persona representativa por su trabajo que tiene. Y dijo, ¿por qué no? Este hombre dice, siempre tiene chicle en su boca. Y ese chicle ya lo tiene en su boca mientras que habla. No se puede. Esto no testigo de buena ética. Y el otro dijo, lacónica, y que piense, él tiene que hacerlo porque ya tenía cáncer en su garganta. En este momento, mis queridos, ya se quiere hundir en el suelo porque ha hecho un juicio sobre una persona de lo que no sabía exactamente por qué hace esto. Cada medalla tiene dos lados. Bueno, la base de una obra pastoral buena es, yo quiero decir muy claramente, es escuchar, escuchar y otra vez escuchar. Bueno, el escuchar, escuchar es de suma importancia, es lamentablemente no quiere decir que siempre escuchan bien. Escuchar es una arte. Y quizás usted se ha preguntado, ¿será que es un tema para un curso pastoral? Usted se va a dar cuenta que este es el corazón de cada conversación pastoral que tiene. Ese es el fundamento de cada conversación, es escuchar. Cuando yo estaba preparando la otra lección que escuchamos después, tenía que escribir en cuanto a tener una pérdida. Y en uno de los libritos había una ilustración muy bonita. Se podría ver, casi estaba hundiendo en el agua. Ya estaba yendo sobre el agua, en la forma de lamentación, de lucha, de problemas, de tristeza. Él casi no podía levantar su cabeza encima del agua. Y al lado había un hombre y había sacado su oído. Y el oído, el dibujador, lo había escrito muy grande y lo entregó al naufragio. Y cuando lo vi este dibujo, él ha entendido de lo que se trata verdaderamente. Es escuchar. El fundamento de cada conversación buena es un oído que quiere escuchar también. La otra persona está central cuando hacemos obra pastoral. Y la otra persona tenemos que aceptar como él es. Y tenemos que vivirnos en la situación de él o de ella. Esa es nuestra posición principal. Y se van a descubrir que cuando lecciones muy específicas, por ejemplo, visitar a los enfermos, que hay que tomar primero el tiempo para estar con Dios, para vivirse en la situación en que está la otra persona. Que cuando usted estuviera en la misma situación, ¿qué quisiera que haga la gente entonces? Yo estaba leyendo como preparación para esta lección en un libro pastoral, pastorado para cada uno es pastorado por cada persona, escrito por Nienke Dijkstra Alguera. Es un libro en holandés, no sé si existe en castellano, pero que con el escuchar hay muchas trampas. Y yo quiero, como introducción de esta lección, yo quiero dar algunas de esas trampas para que usted pueda tomarse cuenta y va a notarse también. Yo voy a darlos porque en otra parte de la lección aparecen también otra vez. La primera trampa es estar lleno de sí mismo, de su yo. Y seamos sinceros, cuando una persona está lleno de sí mismo, entonces no hay lugar ni en su cabeza para la otra persona, ¿verdad?
Y por esto es tan inteligente que antes que se va a tener una conversación pastoral, pedir a Dios para soltarse de las cosas que están en su cabeza quizás, para que está libre, vacío para la otra persona. Puede ser también que está cansado, con tensión. Muchas veces lo tenemos. Esta otra trampa. Último tiempo que también tenía problemas para las conversaciones pastoral, porque él tenía una carga pesada en su vida en cuanto a su esposa. Y él tenía cansancio y da tensión. Y conocemos esa situación todo de nuestra propia vida. Y yo pienso que es sincero en cuanto a la otra persona que tiene esperanzas grandes y para decir a la otra persona, discúlpame, estoy cansado ahora. Esto también produce confianza. Diga nomás que ha tenido un día pesado y que va a tener el convenio con la otra persona que hoy día o esta noche lo hacemos muy corto. Porque estoy cansado. Entonces se puede hacer otra cita también para tener otra conversación, para que el otro descubra que usted también es una persona de sangre y de carne y conoce también tensión y cansancio y que tiene el deseo de escuchar bien y que en este momento no es posible. La tercera trampa, ya lo conocemos, reconocidos, es estar pronto con consejos y soluciones. Cuando escuchamos bien, en primer lugar, no están esperando de esto. Mucho mejor escuchar. Mejor que se trata con una persona que quiere escuchar a una persona. Puede ser también que venimos también con un juicio, es la cuarta trampa. Demasiado pronto con un juicio. Y cuando tenemos pronto un juicio de lo que escuchamos, entonces la otra persona siente, no me tomen en serio. Entonces, tampoco no tiene más el deseo para seguir la conversación y para decir ampliamente de todos los problemas. Entonces, el peligro es que se escuche solamente la mitad. Quinta trampa es desviar sentimientos. Usted se descubre cuando tienen conversaciones pastorales, o quizás lo has hecho, que los sentimientos tienen un lugar muy, muy grande, aparecen muchas veces. Pero también es posible que ciertas cosas que se dicen por otra persona, que ya tocan a usted emocionalmente también profundamente, que usted reacciona en base de sus sentimientos, y que el hermano en otras lecciones ha dicho con derecho, que entonces, como obrero pastoral, se pierde su objetividad. También es posible que se va a generalizar. No olvide desde este momento que cada persona es única. Ya lo sabía, porque usted también es una persona única. Pero esto quiere decir que al obra pastorado, que ninguna situación es igual. Cuando pienso, por ejemplo, yo lo digo nomás de tantas conversaciones que hemos tenido mi esposa y yo con personas en cuanto al mismo tema, que ninguna situación es igual. Y el peligro es tan grande que vamos a generalizar. Porque el consejo que se va a dar a una persona piensa que se puede aplicar también a la otra persona, pero no es así. Otro peligro es que se va a minimizar, quitar el valor. El problema es tan grande en la vida de otros y usted lo va a minimizar. Lo que nunca podemos valorar es la profundidad del problema que tiene la otra persona. Yo tengo el privilegio que muchos años, junto con el hermano Ad, podemos trabajar en esta parte de la viña del Señor y nunca he sabido la profundidad del sufrir en cuanto a la enfermedad de su esposa. Hasta que 2 años atrás mi propia esposa tenía una hemorragia cerebral también. Y 4 semanas estaba ya en la unidad de cuidados intensivos. Yo sé todavía que juntos estuvimos andando por la playa y yo digo, Ad,
entiendo un poquito del problema de la tensión que siempre hay en su vida. Un poquito nomás todavía. Porque mi señora podía recuperarse y su esposa hasta hoy día, ya hasta este momento, ya ha fallecido ella. No podemos valorar el problema de la otra persona en su profundidad. Y sentimos que muchas personas tienen mucho tiempo para poder ganar la confianza de la persona que está escuchando. Buscan esta confianza antes que viene con la profundidad de su historia, de sus problemas. Otra trampa es su propia historia. Cuando antes, domingo en la tarde, vino con mis suegras, mi suegro siempre me preguntó, ¿dónde has predicado hoy día? ¿Cuántas personas había en el culto? Nunca tenía la posibilidad de decir qué tema había hablado. Y cuando tenía la posibilidad, dentro de 2-3 minutos, él decía, sí, y he escuchado una vez también un pastor y ya vino toda la historia. Y a mi predicación ya no escuchaba más. Felizmente otras personas sí habían escuchado. Pero este error todos hacemos. Escuchamos a alguna persona que dice algo y lo reconocemos. Entonces el peligro tan grande que usted va a tomar la conversación. No, escuchar y otra vez escuchar. Esto quiere decir que hay que tener mucha paciencia. Una trampa es nuestra impaciencia. Procura que estas señales se eviten, mis queridos. Y por fin, séptima trampa, una interpretación demasiado pronto, rápido. Un peligro más grande. En la obra pastoral se quiere ser el psicólogo por venir muy pronto con las soluciones. Y por eso es tan bueno para ver lo que podemos decir, ver más lo que dice la Biblia. Mateo 11:15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Será que la gente no escucharon lo que dijeron? ¿No oyeron? Sí, claro. Pero no entendieron lo que dijo. Cuando antes yo estaba visitando a los padres de los niños que tenía mi clase, entonces la primera charla era lo más difícil. Porque los niños podían quedar despiertos también porque su profesor vino. Entonces, nunca he entendido por qué, pero esto sería tan importante, parece, para los niños que tenían 5 o 6 años y era tan importante cuando vino el profesor de su hermano grande. Yo siempre tengo ya el sentir de hablar otro día con los niños todavía. Para decir, bueno, a ellos ya no tengo necesidad de hablar contigo porque encima ustedes estaban escuchando lo que estaba hablando con sus padres. Bueno, así que podemos estar muy cortos con ustedes porque lo han escuchado todo. Y dice, sí, con vergüenza, dice. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, si viene para la visita en la casa, ha visto el profesor, todo su traje que tiene. Entonces ellos tienen que ir a la cama. Entonces muchos padres tienen un problema. Y este comienza muy amable. Jopi, ahora ha visto al profesor, ahora vas a decir, ¿ya? Pero el hijo ya ha visto que vienen tantas cosas lindas de la mesa. Niños saben escuchar muy bien. Cuando yo digo a los niños, a su profesor, entonces le gusta la torta, entonces ya viene torta. Dice. ¿Por qué dice entonces yo puedo decir solamente cosas buenas para ti? Yo vine una vez con una madre que dijo, esta noche hay que hacerlo con una galleta simple nomás, profesor. Entonces el hijo ha escuchado bien. Y la madre procura para que el niño vaya a la cama. En cierto momento la madre pierde su paciencia. Y es muy chistoso.
Entonces se puede entender cómo está la vida en la casa. Entonces el sonido de esta voz ya sube. En cierto momento dice, no me escucha. Yo pienso, seguramente que el niño ha escuchado. Hasta los vecinos han escuchado también. Pero el problema es, el niño está oyendo, pero no entiende, no escucha lo que usted dice. Y quiere decir el Señor Jesucristo aquí. Aquí dice, la lengua de los sabios es medicina. Literalmente dice, entonces ya hace correcto la inteligencia. La lengua de los sabios es medicina. Muchas veces decimos sus oyentes, mientras que da la lección, hay que leer. Entonces ya se puede llegar a momentos muy especiales. Cuando en un curso estamos muy profundamente yendo en un tema y otro curso hablamos de otro tema más profundamente. Entonces, otro dicho de proverbio, al que responda palabras antes de oír, la esfatuidad y oprobio. Es una amonestación muy clara. Cuando se da ya respuesta antes de oír, es oprobio, es fatuidad. Usted entiende que la pregunta es, entonces, su y mi escuchar, ¿es verdaderamente un escuchar? Bueno, muchas personas tienen problemas para escuchar algo, para oír algo. Muy especial cuando estamos en una lucha, una crisis. Mucho más que cómo pueden escuchar. Por esta lección, hay algunos dichos entonces para pensar. Lo he recibido de un hermano que en otro curso está. Él ya hasta el momento ha llegado también a estar con el Señor y tener un entrenamiento con las personas para hacerles comunicar mejor el uno con el otro. Comunicación. Nuestro mundo está lleno de esto. Pero escuchar, este es el fundamento. Comunicación quiere decir que quiere transmitir algo a la otra persona. Entonces ya está un remitente y un destinatario. Entonces se puede dar el mensaje en dos maneras. Es bueno para notar. En primer lugar, se puede verbal o oral por medio de palabras. Verbal. También se puede hacerlo no verbal. No verbal por su actitud, su posición, sus mímicas, su reacción visible de lo que la otra persona está diciendo. Yo quiero dar un ejemplo de esto para reconocer el valor de esto. Por mi trabajo, muchas veces recibo fuerza de la cuenta del Señor Jesucristo, donde está bendiciendo a los niños. Yo pienso que los más ancianos entre nosotros conocen quizás este himno. Una vez las madres trajeron los niños a Jesús. No es bíblico. No es bíblico. Es bíblico que las madres llevan a los niños a Jesús. Pero cuando vemos verdaderamente, no está escrito las madres, sino padres, ancianos. Es tan lindo en su trabajo cuando puede descubrir que las madres llevan a los hijos a Jesús. Pero yo pienso que yo creo más como nunca es importante que también nuestros hermanos, los padres, que también son sacerdotes en sus hogares, y ellos también tienen la responsabilidad para hacerlo. Claro que es lindo cuando tiene una madre, una abuela, que lleva a sus hijos y sus nietos al Señor Jesucristo, que tiene lugar en su oración para orar para sus hijos o sus nietos, hablar por ellos con el Señor Jesucristo. Pero el versículo dice, padres, quiere decir que es una obra que juntos tenemos que hacer. Llevar los hijos a Jesús. Y llevaron los hijos a Él para que los tocase. Lo que me toca también mucho
es que tenemos que llevar a los hijos a Jesús. Vivimos en un mundo que son mandados los hijos. Son mandados. Llevarlos a Jesús. Entonces, ¿saben lo que quiere decir esto? Cuando yo llevo a mi hijo al médico, yo digo, por otras palabras, doctor, mi hijo tiene una enfermedad que he usado todo lo que tengo en la casa, pero no ha sanado. Entonces, por favor, quiero tomar usted esta preocupación por mi hijo, porque yo no sé qué hacer. Porque ni un cabello en mi cabeza piensa de confiar mi hijo a un médico que yo no confío. Porque llevar quiere decir entregarlos, confiarlos a otra persona. Bueno, ¿a quién puede confiar mejor a sus hijos que al Señor Jesucristo? Muy especial. Muy especial cuando van a un camino que no es de Él. Muchas veces volvemos en nuestras familias, ¿verdad? Entonces es escrito, el llevar los hijos a Jesús para que Él los tocase. Un deseo pequeño nomás, ¿verdad? Pero sabe, esto a mí me da fuerza, porque a veces es muy difícil, ¿ya? En las escuelas cristianas también es difícil muchas veces, porque al fin dice escrito que Cristo está abrazándolos y está bendiciéndolos. Y dice, Él lo bendice muy fuertemente. Y bueno, cuando yo veo este pequeño deseo, Dios va a bendecirlo ampliamente. Cuando tengo un deseo pequeño a escuchar a la otra persona en sus problemas, en su tensión de su vida, entonces yo sé que atrás de mí hay un Dios que con su amor, Él quiere dar sanidad a la persona por la obra cumplida del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo era este himno? Una vez llevaron los madres, los hijos a Jesús. Entonces los discípulos dijeron, vayan, salgan del Señor. Pero cuando leemos bien esto, entonces no quiere decir que los discípulos dijeron esto. Puede ser, pero no dice. Pero yo leo que el Señor Jesucristo, ya, aquí, texto original, Él está muy mal con estos. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, se ponen entre Él y los niños. Y se puede hacerlo con palabras, pero también por lo que dice, pero también se puede hacerlo, también por su posición se puede hacerlos. Que presentemos cuando estamos escuchando la palabra de Dios sin interés, ¿cómo lo ven la gente a nosotros, con nuestros hijos? Se puede verbal y no verbal. Podemos decir tanto que los niños piensen, y cada domingo por esto tengo que salirme tan pronto de la cama, mi madre no tiene interés, y cuando estamos tomando café, entonces solamente escuchamos lo que no era bueno en la predicación. ¿Entiende? Esa es una influencia negativa. Y el texto original, en el Señor Jesucristo, ya está diciendo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños y creen en mí, mejor lo fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Así que, verbal y no verbal, tenemos que decir cosas que vienen de Dios. Por esto, tengamos atención, que no solamente por nuestras palabras, que podemos ya rebotar a una persona, sino también por nuestra posición podemos rebotar a personas. Por esto es tan bueno de leer el libro de Proverbios y preguntarse, ¿qué puedo aplicar a mi propia vida? ¿Con qué yo puedo hacer mi ganancia? Que es un consejo para escuchar activo. Y es necesario porque las charlas siempre conversaciones, siempre en dos niveles. Las conversaciones siempre hay en dos niveles. A un lado tenemos que procurar escuchar a la profundidad y al otro lado tenemos que
tenemos que ver también las emociones que producen. ¿Qué hace con una persona cuando dice ciertas cosas? ¿Cómo reacciona él mismo emocional también? Así, escuchar activo quiere decir que tenemos ojo y oído para la persona, para el mensaje, para el contenido del mensaje que uno quiere dar a nosotros. ¿Y qué hace la persona emocionalmente? La mayoría de nosotros tenemos buenos oídos. ¿Y por qué entonces es tan difícil de escuchar? 25% de lo que escuchamos, lo oímos, escuchamos también. Por esto tenemos que repetir tantas veces también. Tal vez también vemos también la propaganda. Se ven las cosas pasando para que, en el caso de la propaganda, que la repetición es el poder de la propaganda. Nuestro mundo está lleno de personas que oyen, que tienen una posición ofendida. Imagínese que mañana en la iglesia se va a encontrar un hermano, una hermana, y que mucho tiempo quiere preguntarle para decir algo a esta persona. ¿Usted ha visto algo? Entonces yo tengo que decir quizás una vez a esta persona. Bueno. Qué bien, pues, hermano, ¿ni? Que tengo lindo el culto iraní. Yo tengo algo en mi corazón que quiero decir a usted. ¿Qué se experimenta entonces? ¿Qué es 9 de las 10 veces la reacción? Que mientras que está hablando, entonces, usted está mirando a él o a ella para que escuche su mensaje. Ya. Y se ve pensando en otra persona. Cuando él quiere respirar, yo voy a interpretar. Entonces, ¿qué viene? Cabezas rojas y corazones fríos. Yo estaba un año en cierto pueblo en el municipio. Había otra señora que sabía muy bien hablar. Y tenía la misma cartera que yo tenía en el municipio. Así que muchas veces podíamos cruzar las espadas. Pero tenía un alcalde muy experimentado. Entonces él me dijo, cuando yo era demasiado ferviente, él me dijo, tranquilo. Él dijo, cuando el alcalde pide quien quiere decir algo, como último levanta su mano. Yo digo, ¿por qué? Él dijo, es simple. Entonces dice, los otros van primero a decir algo. Entonces usted comienza y en el mismo momento usted va a decir lo que no está de acuerdo con las otras personas. Absolutamente. Yo sé que ellos van a ofender a usted también lo que usted ha dicho. Y usted va a terminar. Y es una ganancia. Una vez más va a decir, así que ya, así va a terminar y usted es la última que habla. Primero escuchar lo que dicen los otros. Por esto, en la política, el uno no quiere escuchar al otro. Se hace preguntas, pero no dan la respuesta a la pregunta que se hace. Pero se dan la respuesta a lo que uno mismo quiere decir. Personas que de antemano tienen una posición defensiva. Entonces, eso se encontramos también entre cristianos que ya tienen prejuicio, que son desviados o que de cualquier manera son influenciados por cualquier cosa. Y dice, escuchar son 4 cosas. Escuchar son 4 cosas. 4 es procesar lo que se escucha y lo emocional que tenemos que procesar, desarrollar en nuestra propia vida, en pensamientos. Muchas veces puede ser muy emocional, que el contenido puede agarrar a ti mismo por la profundidad que hay en esto. Pero esto significa que como persona que sabe escuchar, que se va
interpretarlo también. Hay que explicarlo a sí mismo. ¿Qué quiere decir la otra persona con esas palabras? Eso significa no solamente interpretar, que tienen que evaluar también. Y tenemos que dar un valor a esas palabras que dice la otra persona. Y usted entiende que cuando vamos a generalizar esto, entonces completamente vamos falso en este camino. Entonces quiere decir que cuando también reaccionar es lo último también de los 4, en nuestros pensamientos, en la posición, en nuestra conversación, tiene que venir nuestra reacción. Porque tenemos un curso de los representantes, hemos sacado algo del arte de escuchar. Hay 6 letras, 6 cosas importantes. Y cada letra que hay por una frase que no se puede traducir en castellano, pero primero dice, ya toma atención de los ojos del otro. Es tan chistoso cuando yo di esta lección en otro lugar. Una hermana dijo que dio una reacción y dijo, ella dijo, muy claramente dijo ella, en mi dirección. Pero siempre estoy mirando uno en sus ojos. Yo estoy mirando bien, quiere decir a una persona. Y en este momento ella estaba hablando conmigo antes, tomando un café, y yo le pregunté qué color de ojos tengo. Ella no lo sabía decir. No, pero esto quiere decir que a veces vemos algo y no sabemos lo que hemos visto. Cuando usted dice, toma la atención de los ojos del otro, eso no quiere decir que estamos siempre directamente en los ojos de la otra persona. No, esto no es el significado de esto. Pero tener cuidado. Cuando tenemos una charla, una conversación, que estamos mirando a la persona, pero claro que no toda profundidad en sus ojos. Tenemos que buscar una posición que agrada también, que hace tranquilo, que produce confianza a la otra persona también. Eso es tan importante. Tenemos que tener así mucho cuidado en cuanto a nuestra posición, nuestra actitud cuando tenemos una conversación. Tomar atención de los ojos del otro quiere decir saber lo que ella dice y reconocer las emociones que producen lo que ella misma dice también. Pero como persona que escucha, tenemos que entonces aprender a tener cuidado de los ojos de la otra persona en la manera como ya yo he explicado. En ojos se puede leer muchas cosas. Cuando yo he dicho en este momento a usted que es tan importante para tomar atención en cuanto al contenido de lo que dice la otra persona, entonces se va a dar cuenta que en una conversación que en cierto momento, cuando está diciendo a la otra persona algo, se puede ver una ira en sus ojos. Y esos son momentos que tiene que registrar en sus pensamientos. Entonces se puede volver en la comunicación en esos momentos. Se ve también quizás uno está sacando una lágrima. Entonces esos son momentos muy importantes en una conversación, porque se da cuenta lo que está diciendo en este momento la persona, esto lo ha tocado profundamente. Y cuando después ya lo va a preguntar después, entonces se muestra que ha escuchado muy bien a la otra persona lo que ha dicho verbal, pero también lo que ha dicho no verbal. Y se puede dar un reconocimiento grande para la persona. Así, saber muy bien cómo reacciona la otra persona. Y qué lindo es, ¿verdad? Cuando estamos con un enfermo que recibe de Dios gracia para estar enfermo. Y se puede leerlo y la tranquilidad y la paz que tiene sus ojos. Nunca entonces tenga escrúpulos para hacer preguntas. Cuando decimos escuchar, pero no quiere decir que no hay que venir con tantas preguntas, pero en un momento sí, hay que hacer preguntas también. Tenemos una familia en la escuela que era una familia muy importante. Uno sabía, cuando se va a estas personas, dentro de 5 minutos uno está listo.
porque cada pregunta que se hace, que solamente viene la respuesta sí o no. Entonces, 45 minutos visitar a la persona son muy largos. Así que cada persona antes de ir estaba ya en una tensión. Entonces ya estamos hablando nomás algo de lo que hacemos en la escuela, en la esperanza para abrir a las personas un poco. El tiempo que viene hay que ver en sí mismo, experimentar cuando está hablando con una persona, preguntando a ti mismo, ¿qué pregunta voy a hacer ahora? En la escuela tenemos un colega que para nosotros siempre es una piedra de toque. Cuando se pregunta a él, cuando yo le pregunto, Bart, ¿sabes tú dónde está la enciclopedia? Él dice, sí, yo sé. Y yo le pregunto, ¿dónde entonces? Él dijo entonces, ya, esto no me preguntó. Me preguntó solamente si yo sabía dónde está. Si esto es. Él mismo lo hace también. Y cuando yo muchas veces estoy trabajando con él, conmigo ya no obra más. No, dice él, entonces estoy haciendo mal mi pregunta. Hay que hacer la pregunta de tal manera que uno viene en acción. Entonces, ya, ahora esto es algo que tenemos que aprender en la práctica. Preguntas cerradas, ya pueden estar tratando de obtener una información. Eso sí, es posible. Preguntas cerradas. Pero mejor es que llegamos a tener preguntas abiertas y son preguntas de continuación. Así, pregunta dice, seguir dejándoles hablar. Hacerlo callar es terrible para la persona que quiere decir su historia. Déjale hablar. Y no está hablando usted antes de su turno. La primera persona que quiere ser interpretado tiene que ser nacido todavía. Ya no queremos. Déjala hablar. Muy especial en las primeras conversaciones. Es tan importante que recibimos información para descubrir qué es el problema y qué quiere decir la persona verbal y no verbal. Después dice, no se desvía a otro tema. Cuando uno tiene ya cuando uno ya quiera hablar, ha llegado al punto que quiera hablar esto, entonces es un choque, es terrible cuando la otra persona, cuando viene con su problema a usted, y usted, mientras la conversación, usted está pensando en otro tema. Muchas veces cuando estamos en conversación con una persona que se hace una frase, y se dice, ¿de qué estuvimos hablando? Entonces uno se dice, ese es un peligro. No, verdaderamente la persona no se siente confiado, no se siente tomado en serio. Así, dejarlo hablar, pero también desviar tenemos que dejar. Mantenga sus emociones bajo control. Prepárate nomás. Pero se va a escuchar cosas que son tan profundos. Yo me doy cuenta todavía que junto con un hermano, se estaba escuchando una hermana en cuyo matrimonio había muchos problemas. Entonces, cuando había escuchado su historia, entonces tenía muchos problemas para mantener mis emociones. Yo pensé, qué cosa ser casado con tal hombre, terrible. Hasta que 2 días después escuché la otra parte de la historia, el otro lado. Pero en este momento, cuando una otra manera se ha expresado, entonces se ha perdido toda objetividad. Así que mantenga sus emociones bajo control. También cuando están maldiciendo, cuando son tan agresivos, déjalos nomás, déjalos. Y cuando está maduro el tiempo,
Y entonces ya se puede venir y decir lo que han dicho que es real, pero que usted tiene problemas quizás con ciertas palabras. Y cuando la confianza ha crecido tanto, la gente se va a dar cuenta también y preocuparse. También escuchar atentamente. Este quiere decir respuesta. Déjale sentir a la otra persona que realmente escucha. Demuestra mediante su actitud que realmente escucha, a través de sus movimientos y gestos. Esto quiere decir que se puede mostrarlo por sus mímicas, por su actitud, por decir sí o no, movimiento con su cabeza afirmativo. Yo tengo otro amigo que cuando hablo con él dice igualmente hace así también. Y cuando no lo conocía muy bien todavía, lo que digo a usted, ya no cae con usted, ¿no? Él dijo, ¿por qué? Cuando yo te doy un consejo, usted solamente hace así nomás. Claro, es un problema de la ansiedad. Pero cuando usted está escuchando, tenemos un colega en la escuela que ella muchas veces está sentado escuchando así nomás. Entonces en un momento tiene que decirle a tal persona. ¿Usted entiende? Solamente se hace en un momento muy, cuando estamos juntos, muy privados. Decir sí y no con la conversación. Entonces hay muchos mandamientos para escuchar. Antes había 20. Lo hemos disminuido un poco. Ya, corto yo voy, por eso está bien. Disminuir un poco. Vamos a ser muy corto con esto, porque la mayoría de las cosas ya hemos hablado. Voy a leer. Recuerde que es imposible escuchar, hablar y escribir al mismo tiempo. Es, sin embargo, conocido, pero sin embargo se cometen muchos errores con esto. Cuando se da cuenta que en cierto terreno está vulnerable, entonces es importante para en la charla de tiempo a tiempo hacer una balanza entre medio. Porque decir a la persona con que está escuchando, cuando escucha bien, entonces es así o así. Entonces, quería decirme, ¿verdad? Entonces, si no es verdad, ella va a dar corrección entonces. Entonces usted ya lo ha formado bien junto. Entonces es una estimulación para la otra persona para seguir. Pero es tan importante, muy especial, cuando tenemos más conversaciones. Y por esto no confía en su mente. Pregunta simplemente cuando hacer algunas notaciones. Y que se ponga en un lugar donde ninguno puede verlos. No confía entonces en su memoria cuando se trata de futuros encuentros. Date cuenta a la cosa principal. Mientras que tantas conversaciones hay que la gente muchas veces dice muchas cosas la gente, pero no ha llegado al punto que más le conmueve y para decirlos. Pero no se hace preocupación de esto porque es verdad que los pensamientos van 4 veces más rápido que de lo que se dicen. Escuchar bien quiere decir leer, ver lo que verdaderamente la otra persona quiere decir. Primero, la otra persona, dejarla que diga su historia. Es importante. Cuando quiere hacer primero muchas preguntas, usted va a frenar la espontaneidad de la otra persona. Entonces, usted va a hacer preguntas que solamente tenemos que hacer más después, quizás. Pero siempre es que cuesta y se pierde la confianza.
y no se cae tan rápido en la trampa del prejuicio, porque muchas veces se ha escuchado a las otras personas que imposible ha sido que la tal persona ha llegado en tal situación. Vívese a ti mismo lo más posible en la situación de la otra persona. Cuando tenemos todavía otros, vamos a pasar a otros problemas, vamos a hablar siempre de las dos cosas. ¿Qué es la realidad de la persona que yo estoy hablando y qué es la verdad en la manera bíblica? Primero tenemos que conocer la realidad antes que podemos hablar de la verdad. Así que hay que vivirse en la situación de otra persona. Absténgase de emitir juicios. Es mejor guardarse las preguntas. ¿Por qué las personas dicen ciertas cosas? ¿Por qué habla de la forma en que habla? Reacciona frente a lo que ha escuchado, no en contra del que habla. A veces ya se puede haber personas enfrente de usted que usted piensa, bueno, no es una persona simpática, pero ¿quién sabe por qué tiene tal actitud tal persona? ¿Qué ha pasado? ¿Qué problemas ha tenido en su vida? ¿Qué lucha quizás tiene? ¿Qué ha destruido quizás tantas cosas en su vida? Por los contactos que su juventud, o sea, después ha tenido con personas y que lo han hecho con la persona que es ahora. Esto no quiere decir que esta persona no puede tener problemas muy profundos. Personas que a nosotros parecen insimpáticos pueden tener buenas ideas y una buena vida. No trata de explicar el significado literal de las palabras del que habla, sino la intención. No se va a casar a una persona lo que dice. Trata de conocer la intención de lo que dice. No hay que poner sus palabras en una balanza. No, tú tienes que ganar la confianza. Así, pregúntase, ¿qué quiere decir él? ¿Qué quiere decir él a mí? Aunque está usando expresiones que no caen bien a usted, pero ¿qué es la intención? Entonces después dice, escuche selectivamente. Escuche selectivamente. Muchas veces se esconden grandes problemas detrás de los grandes, extensos relatos. Hay personas que vienen con un mensaje muy difícil a usted quizás. Muchas veces ya está con el grifo de la puerta en sus manos y después dicen, oh sí, antes que me olvide. Y de ahí vienen las cosas por lo que verdaderamente en principio han venido. Porque hablar las cosas que te mueven no es siempre fácil para decir a otras personas. Sea relajado también. Es importante. Ya lo hemos dicho. Cuando nosotros tenemos una tensión, es bueno para hacer otra cita con tal persona. Porque tiene que ser relajado. Para que la otra persona que se siente cómodo. Trata de abstenerse de la crítica callada. Aunque no esté de acuerdo, pero es importante que después va a tener la oportunidad para hablar de las cosas que tienen que cambiar quizás en su vida. Trata de abstenerse de la crítica callada. Actitud relajada, física al escuchar. Actitud física al escuchar. Siéntese al frente de la persona que habla mirándole, pero nunca como si fuese una interrogatoria. Trate de crear un ambiente agradable. Crea una atmósfera agradable, silencio, paz. Y cuando hay una persona que es difícil para abrirse, entonces hay que estar en trasfondo una música muy suave para que haya un ambiente tan agradable, para que él se abre o ella. Y que da una confianza, que le da valor para decir ciertas cosas. Yo he experimentado muchos en las visitas en las casas que la gente en la televisión tenía que seguir ciertas historias en la televisión y entonces era tan difícil para tener
tener una charla, pero yo tenía que tener respeto para ellos, lo que ellos querían. Porque la gente viene con sus problemas a nosotros y aquí dice, también mantenga distancia. Y no venga, mantenga distancia y no se acerca dentro de un radio de 45 centímetros, más o menos. ¿Sí? No hay que estudiar 1 metro para medirlo, pero a veces viene gente y que quizás hace una pregunta y cuando con su espalda está la pared, ya no, entonces ya no hay más cómo desviarlos. Entonces yo tengo una Biblia muy grande, dijo, bueno, entonces yo la pongo entre mí y la otra persona. Hay personas que tienen la manera de hablar así, tan cerquita para tener más confianza, pero en la pastorada es una trampa grande. Por eso decimos, ya mantenga la distancia en todos sentidos. Usted entiende que no tiene que ser exactamente 45 centímetros, pero hay que tener una distancia, cierta distancia. Un hermano dijo una vez, yo tengo un problema grande, porque yo siempre estoy visitando una persona y la persona es tan sorda. Esta señora no puede escucharme, así que tengo que casi hablar, gritar en su oído. Y dijo, ¿qué edad tiene? Él dijo, tiene 92 años, entonces dijo, sí, es posible, puedo hacerlo. En toda seriedad. Nosotros muchas veces estamos encontrando personas en el pastorado. Ya no se puede usar más en el pastorado. ¿Por qué no? Porque tenían muy poca distancia. Se fueron seducidos a ciertas situaciones que ya no era más útil en la obra pastorado. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que mañana yo estoy en un culto y que después del culto ya me ruegan de tener una charla con una señora porque no tiene muchos problemas. Y esta hermana está a mi lado y yo escucho sus relatos. Y su esposo ha ido, ella está sola. Yo estoy haciéndonos una situación. Y como esa situación me agarra, me toca, en un momento como animarlo, yo pongo mi brazo alrededor de su hombro. ¿Qué emoción da esto a la señora? ¿Entiende? Entonces, puede ser que una persona que está experimentando es un brazo que tanto tiempo quería que estoy extrañando. Entonces estamos pasando al problema y la otra persona está dirigiéndose a sus sentimientos. Y por esta razón muchas obreros pastorales no son más útiles para hacer su trabajo. Es que tener mucho cuidado en tomar la distancia y no caer en esta trampa del diablo para hacerte inútil para la obra del Señor. Y tenga cuidado que nunca se encierra con una persona que sea hombre con mujer o mujer con hombre en un solo cuarto, sino busca la manera de visitar siempre con 2 personas a una mujer. Haga preguntas abiertas y sigue consultando si es necesario. Yo quisiera que haga una anotación con este versículo, esta frase. Si es necesario, sigue preguntando, pero no de la curiosidad. A veces escuchamos relatos, historias que levantan la curiosidad y hay el peligro que se van a preguntar por cosas que no son tan actual para la historia, para el problema que estamos tratando. Y a veces una respuesta a la pregunta que tú haces puede ser un bloqueo. ¿Por qué? Porque usted no puede desarrollar, no puede dar lugar a la otra persona, dice. Así pregunta solamente las cosas que son importantes.
véase motivado. Y séalo pues, el que habla también lo es. Otro punto, oído y ojo. El oído que oye y el ojo que ve, Dios ambos lo ha hecho. Y por esto hay que preparar orando sus conversaciones. Cuando yo tenía una crisis en mi vida y que yo sentí una culpabilidad grande delante del Señor, entonces yo llegué con una señora que podía ayudarme. Y hay dos cosas que siempre me recuerdo en cada conversación. Antes de ella estaba en la mesa la Biblia, siempre abierto la Biblia. Y muchas veces lo había subrayado en diferentes versículos. Es su manera para tratar con la Biblia. Y cada vez cuando yo vino para una conversación, entonces estuvimos hablando de ciertas cositas, pero de ahí, entonces dijo ella, vamos a orar primero. Y nunca olvido que siempre dijo ella, Señor Dios, tú sabes por qué ha venido el hermano. Él piensa que yo puedo ayudarle, pero tú sabes que yo no puedo hacerlo. Yo necesito tu amor, tu gracia, tu inteligencia, tu tacto, tu paciencia. Necesito para escuchar a Él. Por favor, Señor, guía mis ojos y mis oídos para que yo pueda entender de lo que está luchando este hermano. Yo creo que esta es la posición que tenemos que tener cuando queremos ayudar a otras personas, para ayudarles en los momentos difíciles de su vida. En la parte dice también que tenemos que tener atención a diferentes cosas que estamos mirando, está hablando al lado de usted, personas que tienen tensión, que son depresivos. Muchas veces no te miran en sus ojos, pero están mirando a otro lugar. No se puede concentrar tanto tiempo. Ya es tan difícil para estas personas y no hay que equivocarse que cada persona que no mire sus ojos será una persona con tensión de los problemas. No, pero pedimos a Dios que nos abra los ojos también por las cosas que no hay. ¿Tiene unos ojos grandes o ojos pequeños? ¿Tiene que mirar así también? No, se da cuenta. Los que están esclavizados, las drogas, se puede leer del tamaño de sus ojos. Muchas veces también tienen una gafa negra para que no se pueda ver en sus ojos. Cómo está sentado una persona, cómo están sus condiciones, etcétera, etcétera. Por fin, antes que vamos a terminar esto, ¿qué es el lenguaje que nosotros expresamos en nuestra conversación? ¿Qué es el lenguaje con nuestro cuerpo? Hay contacto con otras personas. Hay una diferencia cuando está hablando con su amigo, con su amiga, una charla, y puede ser emocional. Y también se pone sus brazos alrededor de él o de ella, es otra cosa. Ya lo conoce su amiga. Pero cuando se trata de una persona que viene por una visita y ayuda pastoral, entonces mantenga la distancia. Y procura también que el otro se siente también tranquilo cuando está mirando a mí, cómo está mi exterior, afeitado, buen vestido, etcétera, etcétera. Así que son algunas cosas nomás para que veamos la importancia que la otra persona se siente tranquilo también y que pueda saber quién es usted. Terminamos esta lección con Isaías 50, 4 y 5. Dice, Isaías 50, y voy a leerlo, y usted puede anotarlo. Isaías 50, 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará Isaías dice, lo haré al aprendido del Señor. Por eso que usted dice, después vamos a tener una lección todavía.
Bueno, ya sé que he escuchado esta mañana, ¿qué hacer entonces? Ya no voy a comenzar más. Tanto tiempo, tantas cosas hay que pensar. Por esto, como María, hay que sentarse a los pies del Señor Jesucristo. Isaías lo hizo también. El Señor, aquí dice la palabra del Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cuando sabemos nuestra propia vida, nuestro corazón, qué quiere decir vivir en comunión con Dios, recibimos también la fuerza para abrirnos para otras personas.